que se recomienda desde el Derecho Internacional de Derechos Humanos es justamente establecer programas especializados de protección de testigos que sean sensibles a las particularidades de las graves violaciones a derechos humanos. No es lo mismo las respuestas que se puede dar en materia de protección a una persona, por ejemplo, que denuncia un caso de narcotráfico, que de una persona que es defensora de derechos humanos. A una defensora de derechos humanos no se la puede trasladar de su ciudad o de su pueblo donde vive y donde ejerce su labor de defensa y relocalizarla con otra identidad en otro lugar del país, porque eso básicamente impediría su labor de defensa de derechos humanos y por lo tanto nunca va a aceptar hacerlo. Entonces lo que hace falta es que haya programas muy serios de protección, que tengan fuertes recursos, que tengan la capacidad y la sensibilidad de oír las necesidades de protección de las víctimas y que generen alternativas de protección que no impliquen básicamente sacar del juego a las personas defensoras de derechos humanos, porque si no, esto que es algo que ocurre en muchos lugares del mundo, facilitaría que, digamos, el acoso o amedrentamiento de los defensores de derechos humanos, básicamente lo que generaría es sacarlos de juego y sería entonces, en definitiva, un canal contraproducente, que lo que terminaría es, en definitiva, generando más impunidad, acallando las voces que hay de denuncia o de investigación. Entonces lo que es importante es que haya recursos serios, que se piensen políticas que tengan cercanía con las víctimas y que puedan tener la sensibilidad de escucharlas. Yo creo que la manera es, por una parte, que haya una comunicación y un contacto permanente entre las víctimas que están en riesgo con las autoridades de investigación y con las autoridades encargadas de brindar la protección. Pero desde el punto de vista de las autoridades que brindan la protección, creo que es muy importante que la protección a las víctimas se dé teniendo en cuenta sus necesidades particulares, en qué contexto están desarrollando sus actividades y si las actividades de defensores de derechos humanos o de periodistas, si eso es lo que le causa las amenazas, pues las protecciones se tienen que hacer tomando en cuenta esas perspectivas para poder operar, digamos, de manera preventiva y que puedan, digamos, poderse proteger adecuadamente. También existe en casos de represalias cuando las personas, las víctimas han acudido o han usado mecanismos internacionales, han acudido a hacer una denuncia, han acudido a presentar un caso, a una audiencia. En Naciones Unidas, en cada uno de los comités, por ejemplo, existe uno de los expertos que es el encargado de atender las represalias. Entonces, una manera de apoyarlas en esto es que conozcan e interactúen con estas personas para que en el evento de que sean víctimas de una represalia no solamente acudan a las autoridades nacionales, sino que las autoridades internacionales que se ocupan de estos temas también puedan cooperar y ponerse en comunicación con las autoridades nacionales. Creo que es fundamental que las propias personas afectadas conozcan perfectamente en qué entorno están, conozcan de sus derechos, conozcan cómo funciona el proceso penal y así de algún modo que sean actores no solamente coadyuvantes o que estén presentes en los casos, sino que realmente sean los actores que generen, que sean exigentes de sus derechos, que sean unos actores autogestores de sus propias reivindicaciones. Cuando hay una víctima, un colectivo que está empoderado, que conoce las reglas del juego, se equilibra mucho el tira y afloja entre las autoridades y las víctimas. Entonces, esto es fundamental. Por otro lado, también que los procesos tengan una transparencia y una publicidad clara, que no existan vicios ni existan tampoco actos de corrupción, actos de malversaciones, etc. Para eso, las organizaciones civiles o agentes externos al proceso penal es muy importante que veamos qué es lo que está ocurriendo para que en el caso de detectar irregularidades se puedan denunciar y se puedan corregir. Entonces, un acompañamiento más cercano con las víctimas considero que es una de las maneras más eficaces de que puedan al final lograr sus pretensiones de justicia.